Esta semana nos toca hablar de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, o sea, lo que se llama estudio de función, ¿sí? Bueno, ya habrán estado viendo un par de cosas con el material de la actividad 9. Eh, a ver, primero vamos a dar algunas definiciones, punto crítico, ¿sí? ¿Qué es un punto crítico de una función? Un punto crítico es un x sub 0 le voy a poner, que cumpla que la derivada de la función en ese punto vale 0. Eso es un punto crítico, ¿sí? ¿Y qué tienen de interesante los puntos críticos? Que cuando hacemos el gráfico de la función, esos puntos críticos, esos valores de x, corresponden a, por lo general, a máximos o a mínimos, o a otro tipo de puntos que se llaman puntos sillas. Eh, Entonces, cuando tenés un ejercicio que es del estilo hallar los máximos de una determinada función, lo primero que vas a buscar son los puntos críticos. Después, dentro de los puntos críticos vas a tener que discernir cuáles son máximos, cuáles son mínimos y cuáles no son ni máximos ni mínimos, ¿sí? Que se llaman puntos sillas. Eh, Se llaman puntos sillas por lo siguiente, fíjense, si un punto es mínimo, el gráfico de la función va a ser así. Esto es un esquema, ¿sí? El gráfico puede tener cualquier forma, yo estoy dibujando un esquema, y el esquema es que en este punto, que es el punto más bajo del gráfico de la función, acá la abscisa es x sub 0. Eso es un punto crítico. Si fuese un máximo, acá hay un máximo, y la tercera posibilidad es esta. Y esto se llama un punto silla. ¿Se acuerdan que en las últimas actividades estuvieron viendo el tema de recta tangente? ¿Sí? Eh, entonces, ¿cuál era la relación que había entre la derivada y la recta tangente? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué relación hay entre la derivada de una función y su recta tangente? Si yo me paro en un punto, x0, ¿cómo armo la recta tangente en este punto? ¿Se escucha, chicos? Con la derivada, claro. ¿Pero qué tengo que hacer? A ver, si yo tengo una función, vamos a ponerle un nombre a la función, f. Supongamos que yo quiero la recta tangente a f en el punto x sub 0. ¿Cómo
¿Cómo la armo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? El primer paso, ¿cuál sería? Imagínense que yo tengo la fórmula, ¿no? Acá no hay una fórmula para f, pero supongan que tengo la fórmula. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué hago con la derivada, Lautaro? Y los demás. Hago la derivada de f, eso está bien. ¿Y después qué hago? Reemplazo por el punto que me dan. Exacto, perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer, básicamente, es decir, que la pendiente de la recta tangente, m, que es la pendiente, es igual a, primero hacer la derivada, y después reemplazar por el punto, ¿sí? Ahora, si este punto es un punto crítico, si es crítico, entonces esto va a dar cero, ¿sí? Punto crítico es justamente un punto en el cual la derivada de la función te da cero. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que los puntos críticos no son otra cosa que aquellos puntos en donde la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, es cero, ¿sí? Es decir, ¿y qué es una pendiente cero? Una pendiente cero es una recta que no va a estar inclinada ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, si yo me pongo acá a dibujar, las rectas tangentes van a ser así. Ese es el significado de que es un punto crítico, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Otra cosa que, que- que se vio en la actividad 9 es eh, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento, ¿sí? Cuando la función crece y cuando decrece. Esto ya lo habíamos visto en función cuadrática, ¿sí? Hace mucho. Pero bueno, ahora es para cualquier función, ¿sí? ¿Cuándo va a crecer una función? Si vos tenés un gráfico de una función, no sé, así. Este ejemplo, por ejemplo, se separa en... eh, acá hay como unas divisiones. En todo este segmento que está acá, la función va en descenso, ¿sí? Entonces, este conjunto que está acá abajo se llama intervalo de decrecimiento, y lo vamos a anotar así. Mientras que cuando la función va para arriba, en este y en este conjunto, los x que corresponden a ese segmento, a esos segmentos, los vamos a anotar así, con una y y una flecha para arriba, y constituyen el intervalo de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos, dada una función, cada uno de esos intervalos? El intervalo de crecimiento lo vamos a calcular con la derivada de la función también, ¿sí? Van a ser aquellos valores del eje X para los cuales la derivada es positiva. Y el intervalo de decrecimiento, acá podemos poner un igual. Van a ser los valores del eje X para los cuales la derivada de la función es negativa, ¿sí? Entonces, tanto punto crítico para encontrar los máximos y los mínimos, como los intervalos de crecimiento y decrecimiento, el método para hallarlos, para calcularlos, sería la derivada, siempre, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Tomemos la función esta.
Y el ejercicio sería hallar los intervalos Bueno, entonces el ejercicio sería todo de lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Eh, hallar los máximos y mínimos, ¿sí? Hallar, a ver, se va de foco. Hallar los máximos y mínimos, el intervalo de crecimiento y decrecimiento y hacer un dibujo aproximado de la función, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que empezar haciendo? La derivada, si es lo que estuvimos hablando. Tanto máximos y mínimos como los intervalos salen con la derivada, así que es fundamental, es lo primero que tenés que hacer. Entonces, la derivada de esta función da, bajo el exponente, 4x cubo menos 3 por 4, 12, x cuadrado, y ahí queda, ¿sí? Entonces, bueno, primer paso, hacer la derivada. Segundo paso, busco puntos críticos. Eh, ¿Cómo busco puntos críticos? Agarro la derivada y la igualo a cero, ¿sí? Los puntos críticos son aquellos puntos en donde la derivada vale cero, así que igualo a cero y trato de despejar x de acá. Bueno, acá tengo la posibilidad de sacar x cuadrado de factor común. Y entonces acá hay dos opciones. X al cuadrado vale cero o el paréntesis vale cero. Bueno, x al cuadrado vale cero, ¿en qué casos? Cuando x valga cero, si no hay no hay ninguna otra posibilidad. El único número cuyo cuadrado es cero es cero. Y en este caso, el despeje te dice que x vale 3, ¿sí? Así que ahí tenemos dos puntos críticos. Dejamos para después el hecho de clasificarlos, es decir cuál es máximo, cuál es mínimo o no, cuál no es nada y será un punto silla entonces. Eh, bueno, entonces el tercer paso sería intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que hay que decir es que la función esta, la función f derivada, es continua. Cuando esta función es continua, lo que podemos hacer para encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento es lo siguiente. Agarramos la función derivada y hacemos una tablita en donde ponemos arriba los dos puntos críticos, que son el 0 y el 3. Esto es muy parecido a la tablita que hacíamos para encontrar conjuntos de positividad y negatividad, ¿sí? Hacemos esta tablita, colocamos acá en la parte superior los dos puntos críticos y dejamos tanto un espacio entre cada un par de puntos críticos como a los costados, ¿sí? Exactamente igual que hacíamos cuando, como les digo, cuando íbamos a buscar conjuntos de positividad y negatividad. Pero para esto la función tiene que ser continua porque estamos usando, lo que estoy usando básicamente es, eh, cuando yo busco un intervalo de crecimiento o un intervalo de decrecimiento, en realidad lo que estoy buscando es el conjunto de positividad de una función. ¿De qué función? De la función f derivada. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es aplicar
el corolario del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es justamente el teorema que te permitía hacer esta tablita para ubicar los conjuntos de positividad y de negatividad. Pero para poder hacer esta tabla, la función tenía que ser continua. Y si no lo era, lo que ibas a hacer era agregar el punto de discontinuidad, si por ejemplo era una función homográfica, acá, en una de las columnas, ¿sí? Pero bueno, si la función es continua, el conjunto de positividad lo puedo buscar con esta tablita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Elijo entre los dos puntos críticos un número cualquiera, mientras que esté entre los puntos críticos puedo elegir cualquiera, elijo uno a la izquierda y elijo uno a la derecha, ¿sí? Eh, no sé, yo qué sé, no sé, 10, ¿sí? Cualquiera. Y entonces, bueno, lo que hay que hacer ahora es las cuentas, a ver cuánto da la derivada de la función en el menos uno, y hacer la cuenta y ponerla ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? 4 por menos uno al cubo, menos 12 por menos uno al cuadrado. Esto será menos 4, menos 12, ¿sí? Lo que me importa acá más que nada es el signo, ¿sí? Si es positivo o negativo. Que sea negativo quiere decir que este menos uno forma parte del intervalo de decrecimiento, ¿sí? Porque la derivada es negativa. Y no solo el menos uno va a tener derivada negativa, sino que cualquier número desde el menos infinito hasta el cero va a tener derivada negativa. Bueno, lo mismo con el 1, f en 1. Sería 4 menos 12. Me estaría dando de nuevo negativo, ¿sí? F, no, este acá, perdón. F en 10, ¿cuánto sería? 4 por 1000 menos 12 por 100. ¿Esto da positivo o da negativo? Da positivo. Así que acá tendría un positivo. No me importa el número exacto, ¿sí? Si quieren hacerlo con el número exacto, mejor. Pero lo único que me importa para saber si forma parte del intervalo de crecimiento o de decrecimiento es el signo de la derivada. Entonces, con esto ya podemos escribir el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. ¿Cuántos serían? El intervalo de decrecimiento, ¿cuál sería? El de decrecimiento, el segundo, ¿cuánto me daría? El intervalo de crecimiento es cuando la función tiene derivada negativa, ¿sí? Va a ser desde menos infinito hasta 0, junto con desde 0 hasta 3. Y el de crecimiento, que es cuando la derivada te da positiva, cuando la función va en aumento, sería desde 3 en adelante. Bueno, fíjense que nos va a quedar algo de este estilo. A ver, voy a hacer como un pequeño, un esbozo muy por arriba de cómo sería la función, con los datos que tenemos hasta el momento. Sería una cosa así, el gráfico. Tenemos como puntos importantes el 0 y el 3. No sabemos cuánto vale la función ni en 0 ni en 3, así que voy a hacer esas cuentas. ¿Cuánto vale f en 0 y f en 3?
Cuando te piden un dibujo aproximado de la función, está bueno tener por lo menos los valores de cuánto vale la función, al menos en los puntos críticos, ¿sí? Me parece que son las únicas cuentas que voy a hacer de cuánto vale la función en un punto. Acá le había puesto f y era derivada de f. Sí, estoy haciendo la cuenta con la función derivada. En la primera lo había hecho bien, pero acá es con la derivada. Me había olvidado de esto. Eh, Entonces, como les decía, quiero hacer un esbozo de cómo sería el gráfico de la función. Entonces, para eso hago la cuenta de cuánto vale f en los puntos críticos, que son el 0 y el 3. ¿Cuál era la fórmula de f? Era x cuarta menos 4x cubo más 10. Entonces, en 0 vale 10. ¿Sí? Evalúo en 0 y me queda el último solamente. En 3 vale 81, que es 3 a la cuarta, y 27, 4 por 27, 108 más 10. Sería menos 17. Entonces acá voy a graficar como una escala de 10 en 10. Por ejemplo, acá va a estar el 10, el 20, así. Menos 10, menos 20. Y entonces acá la función pasa por el 10 y f de 3 vale menos 17. Así que por acá más o menos. Em, Fíjense, desde el 0 hasta el 3 tengo un intervalo de decrecimiento, ¿sí? Acá está el intervalo 0,3. ¿Qué quiere decir eso? El intervalo de... Perdón, voy a poner la hoja así, así se ven las dos cosas juntas. Acá está. Estas son las cuentas que habíamos hecho antes. Desde el 0 hasta el 3, ese conjunto, este intervalo, forma parte del intervalo de decrecimiento. Entonces yo tengo que unir los dos valores de la función, lo que vale en 0 y lo que vale en 3, con una línea descendente, ¿sí? Entonces lo voy a unir así, pero no lo voy a unir con una recta, ¿sí? Sino que lo voy a unir con una línea que tanto acá como acá salgan de forma horizontal, ¿sí? ¿Y por qué tienen que salir de forma horizontal o más o menos horizontal? Porque acuérdense que la derivada de la función en ese punto daba 0. ¿Y qué significaba que la derivada de 0? Lo que habíamos charlado antes, que cuando hago la recta tangente me quede horizontal. Entonces, salgo con una línea más o menos horizontal y voy para abajo. Y acá salgo por una línea más o menos horizontal y voy para arriba. Y eso me da una línea que va en descenso, ¿sí? Y está bien porque estoy en el intervalo de decrecimiento. ¿Qué pasa a la izquierda del eje Y? Bueno, a la izquierda del eje Y, acá nos dice que también estamos en el intervalo de decrecimiento. Así que salgo con una línea más o menos horizontal y voy para arriba, ¿sí? ¿Por qué voy para arriba? Porque estoy en el intervalo de decrecimiento, ¿se entiende?
Va a cambiar esto cuando vaya a la derecha del 3. ¿Qué va a suceder a la derecha del 3? Por primera vez estoy en un intervalo de crecimiento. En el intervalo de crecimiento salgo horizontal y voy para arriba, ¿sí? Empiezo a ir para arriba. Sería una cosa así. ¿Se entiende? ¿En base a qué estoy haciendo el gráfico? ¿Por qué voy para abajo? ¿Por qué voy para arriba? ¿Se entiende? ¿Quedó claro o no? Ok. Bueno, entonces, ese sería el boceto de la función. Y bueno, una vez que vos tenés hecho este esquema de función, ya escribimos el intervalo de crecimiento, el decrecimiento, y lo que nos quedaría es decir cuánto vale el máximo, cuánto vale el mínimo, mínimo local no hay, perdón, mínimo local sí hay, máximo local no hay. No hay ningún punto que sea máximo, ¿sí? Un máximo es una parte así de la función, ¿sí? Un mínimo sí tengo, este es un mínimo. Ujú. Entonces, el valor del mínimo de f es menos 17, ¿sí? Y se alcanza en el 3. Así se dice. Vale lo que valga la función y se alcanza en el 3. ¿Dónde se alcanza? En un punto crítico. Siempre los máximos o los mínimos se alcanzan en puntos críticos. Pero ¿cuánto valen? Bueno, valen lo que valga la función, ¿sí? Ese sería el valor. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, acá voy a enumerar las cosas que quiero hacer. Dominio de f, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y crecimiento, y asíntotas. Verticales y horizontales, ¿sí? Todas las que tengan. Y bueno, y un gráfico, ¿sí? Bueno, eh, bueno, empecemos. ¿Qué tengo que hacer? La derivada, ¿sí? Siempre tengo que empezar con la derivada. Entonces, la derivada del cociente era la derivada del primero por el segundo sin derivar, y abajo iba el denominador al cuadrado, sin derivar. Y arriba era como la regla del producto entre estos dos, pero con un menos, ¿sí? Sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Bueno, a ver si podemos escribir esto un poco más lindo. Me quedaría
2x al cubo, ¿sí? Haciendo las distributivas, menos 8x, menos 2x al cubo, más 2x, y abajo x cuadrado, menos 4 al cuadrado. Bueno, esto se resta con este y se me van los x al cubo, y me queda menos 6x sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora con la derivada? ¿Qué sigue? Tengo la derivada. ¿Qué hago con la derivada? Saco puntos críticos. Saco puntos críticos, es decir, la igualo a cero, ¿sí? Con el objetivo de buscar esos puntos críticos. Y bueno, al igualarla a cero, paso el denominador multiplicando y me queda menos 6x igual a cero, es decir que x es igual a cero, es el punto crítico, ¿sí? Bueno, vamos a hacer acá arriba el dominio de la función. Así ya tenemos dominio y puntos críticos. El dominio de la función, ¿cómo era? En funciones así, funciones racionales se llaman, polinomio dividido polinomio. Lo que tengo que hacer es tomar el denominador y quitar aquellos puntos en los que el denominador se anula, ¿sí? Este es el denominador. Entonces, paso el 4 y paso el cuadrado como raíz, ¿sí? Entonces me queda que el módulo de x es 2. ¿Qué puntos son si el módulo de x es 2? Más 2 o menos 2, ¿sí? Entonces el dominio de la función es todos los números menos el menos 2 y el 2. Entonces yo puedo evaluar acá la función en cualquier valor excepto en el menos 2 y en el 2. Bueno, tengo los puntos críticos, tengo el dominio. Eh, Quiero encontrar todo esto, máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La idea entonces es ir a hacer la tablita ahora, hacer la derivada y la tabla. ¿Qué tengo que poner en la tabla acá arriba? Puntos críticos y los límites, asíntotas verticales. Claro. Primero puntos críticos, que ya tengo uno, que es el 0, ¿sí? Y después tengo que poner eh, aquellos valores que no pertenecen al dominio de la derivada, ¿sí? Fíjense que el denominador, este, voy a poner acá, vale 0 en x igual a más o menos 2, ¿sí? Lo resolvemos de la misma forma que hicimos este, ¿sí? Entonces, tengo que poner todos esos puntos, el menos 2, el 0 y el 2, ¿sí? Es el mismo procedimiento que cuando hacíamos el cuadrito este para Bolzano. Estoy buscando el conjunto de positividad y de negatividad de la derivada de f. Bueno, una vez que tengo eh, acá el punto crítico y si quieren los dos valores que salen del denominador, lo que hago es elegir puntos entre medio y puntos a la izquierda y puntos a la derecha. Bueno, acá pongo el 10, el menos 10, el 1 y el menos 1, ¿sí?
y hago la cuenta de cuánto vale la derivada de f en esos puntos. Así que bueno, nada, lo que tiene que ir acá es la derivada de f evaluada en -10. Es decir, esta cuenta que está acá con un -10. -6 por -10, dividido, -10 al cuadrado, -4 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que me importa de esa cuenta? El signo, ¿sí? Fíjense una cosa, el denominador, la parte de abajo es positiva, ¿sí? Porque está elevada al cuadrado. Y la parte de arriba son dos números negativos multiplicándose, me da positivo. Positivo dividido positivo, ¿qué signo me da? Positivo, ¿sí? Eh, Hago lo mismo con el -1, si hago eso con todo. Entonces, denme un momento y pongo los signos, ¿sí? Bueno, acá positivo, acá negativo y acá negativo, ¿sí? Uno puede hacer el mismo análisis claro, puede hacer el mismo análisis que hice recién de los signos y se da cuenta. Bueno, busquemos, busquemos las asíntotas, ¿sí? De la función. Tenemos dos candidatos, que son el x igual 2 y el x igual -2, para el tema de las asíntotas verticales, ¿sí? Recuerden que las asíntotas verticales salen de aquellos puntos que te anulan el denominador, ¿sí? Son los candidatos. Pero después lo que tenemos que hacer para verificar que esos valores efectivamente son asíntotas será el límite, ¿sí? O sea, yo tengo que hacer, si tengo que, asíntotas verticales. Si x igual a -2 es candidato, lo que tengo que hacer para decidir si es efectivamente o no es una asíntota es hacer este límite. Si este límite da infinito, va a ser una asíntota vertical. Si no, no. Entonces, eh, tomemos ese límite. La función f tiene esta fórmula. Son dos diferencias de cuadrados, ¿sí? Las dos son diferencias de cuadrados. Este es un 1 al cuadrado y este es un 2 al cuadrado. Entonces lo puedo factorizar como una diferencia de cuadrados. Me queda x menos 1 por x más 1. Y acá me queda x menos 2 por x más 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar el límite? Si pongo el -2, reemplazo el -2, acá, acá, acá y acá, lo que va a suceder es lo siguiente. Esto tiende a -4. Esto tiende a -3. Este tiende a -1 y este tiende a 0, ¿sí?
Entonces, el límite de esto termina siendo infinito. ¿Está bien? Porque es un número distinto de 0 sobre 0. Entonces eso tiene como límite el infinito. Entonces, efectivamente, esto me dice que x igual a -2 es una asíntota vertical. Probemos ahora a ver qué pasa con x igual 2. Voy a llegar a la misma factorización. Acá tiende a 1, acá tiende a 3, acá tiende a 4 y acá tiende a 0. Entonces me va a tender, el número de arriba, el numerador va a tender a 3 y el denominador tiende a 0. O sea que es 3 sobre 0, como el límite sería infinito. ¿Sí? Entonces, x igual 2 es asíntota vertical. Entonces ya tengo las dos asíntotas verticales. ¿Cómo hago las asíntotas horizontales? Ahí está, y me dijo Sebastián. El límite tendiendo a infinito, exactamente. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de f. Bueno, este es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 1 y x cuadrado menos 4. Lo que hacía en estos casos era sacar de factor común la potencia más grande de x. Era una forma de hacerlo. Y abajo hago lo mismo. Estos se cancelan. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Y el límite sería 1 dividido 1. Este 1 y este 1. O sea que tiende a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la asíntota horizontal? Bueno, y igual a 1 va a quedar. Asíntota horizontal. Bueno, ahora sí, ya tenemos todas las asíntotas. A ver, ya tenemos las asíntotas, tenemos el dominio, tenemos el punto crítico y tendríamos que determinar si el punto crítico es máximo o mínimo para terminar con esto. A ver, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, volviendo al tema anterior del punto crítico. Tengo el punto crítico y tengo el cuadrito ya hecho. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo determinamos a partir de este cuadrito si nuestro punto crítico es máximo o mínimo? Eso se hace de la siguiente forma. A ver. Lo que tienen que hacer es venir al cuadrito y mirar el punto crítico y cuáles son los signos digamos, inmediatamente al lado de los valores de ese punto crítico. O sea, si tu punto crítico es 0, ¿cuánto da la derivada? Al lado, a la izquierda y a la derecha. Si la derivada a la derecha es positiva, ¿qué quiere decir? Que vos tenés acá el punto crítico, por acá estará la función en algún punto, y que la derivada sea positiva a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que la función viene creciendo hasta este punto crítico.
y que la derivada sea negativa, fíjense que acá tengo un menos, derivada negativa. ¿Qué quiere decir derivada negativa? Que va para abajo, a la derecha de la función. Entonces, ¿qué termina siendo tu punto crítico? Un máximo. Fíjense que queda en la cima de la curva. Eso es un máximo, ¿sí? Entonces, para determinar si tu punto crítico es máximo o mínimo, lo que tenés que hacer es ir a la tabla que hiciste con la derivada y fijarte los valores inmediatamente, digamos, que están pegados a tu punto crítico. Este es positivo, va para arriba la función, y en el negativo la función va para abajo. Entonces eso hace que tu punto crítico quede arriba. Entonces máximos y mínimos los tenemos, mínimo no hay un máximo solamente que corresponde a x igual 0. Después habrá que ver qué valor tiene ese máximo. Sabemos que se alcanza en x igual 0, hay que ver qué valor tiene. Tenemos las asíntotas, hagamos el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. El intervalo de crecimiento, bueno, lo sacamos a partir del cuadro, ¿sí? Va a ser desde menos infinito hasta menos 2, unión desde menos 2 hasta 0. Y el de decrecimiento, acá, donde tengo los signos negativos, ¿sí? De 0 a 2 y de 2, perdón, a ver, sí, estoy diciendo bien, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Entienden cómo formo los intervalos de crecimiento y de decrecimiento? Bueno, vamos a hacer entonces, esto ya estarían, vamos a hacer un gráfico aproximado, ¿sí? De la función. Puntos importantes tienen que estar, a ver, tiene que estar el x igual menos 2, que va a ser una asíntota vertical, el 0 y el 2, otra asíntota vertical. Y tengo una asíntota horizontal, que era en i igual a 1, ¿sí? Bueno, a ver, puntos críticos. Puntos críticos era el 0. Lo que nos faltaba era el valor de cuánto vale f en 0. Bueno, y f en 0 vale 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 4. O sea, un cuarto. Un cuarto es acá. Esto vale, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, voy a poner acá al lado los intervalos. Fíjense, vamos por partes. Vamos por segmentos, acá, en el primer segmento. Desde menos infinito hasta menos 2. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estoy acá. Estoy en el intervalo de crecimiento, ¿sí? Estoy en el intervalo de crecimiento, tengo que ir para arriba, ¿sí? Pero ¿dónde dibujo? Si no tengo ningún valor, no hice tabla de valores ni nada. Bueno, es esquemático. Tengo dos asíntotas, ¿sí? Y yo sé que el comportamiento de las funciones respecto a sus asíntotas es que se acercan. Los gráficos de las funciones se acercan a sus asíntotas, ¿sí? Esa es la definición de asíntota. Entonces yo sé que cuando la asíntota se aleje para allá,
mi función se va a acercar a esa asíntota, y acá arriba mi función también se va a acercar a la asíntota, ¿sí? Y lo va a hacer así, de forma que va creciendo, ¿sí? Otra posibilidad es unir esta asíntota con la parte de abajo, ¿sí? Pero eso estaría mal, porque si yo hago eso, la función estaría decreciendo, y no está decreciendo, porque este intervalo de menos infinito a 2 forma parte del intervalo de crecimiento, ¿sí? Por eso uno con la asíntota vertical, con la parte superior de la asíntota vertical. Vamos con la segunda parte. El intervalo desde menos 2 hasta 0. También forma parte del intervalo de crecimiento. También tengo una asíntota. Entonces tengo que ir creciendo de forma creciente en ascenso desde esta asíntota hasta acá. Entonces yo no puedo salir de la asíntota de la parte de arriba, porque estaría yendo de forma decreciente. Salgo de acá y voy a buscar ese punto crítico. Acuérdense que del punto crítico siempre salgo de forma horizontal, ¿sí? No salís del punto crítico con una recta así para abajo. Salís horizontal. Bueno, ¿qué pasa en este tercer intervalo? Desde 0 hasta 2. Ya estoy en el intervalo de crecimiento. Tengo que acercarme a la asíntota. Este valor es un punto crítico. Salgo de forma horizontal, voy para abajo porque estoy en el intervalo de decrecimiento y me acerco a la asíntota porque es una asíntota. Entonces me tengo que acercar. Y en el último intervalo, desde el 2 al infinito, que también tengo un intervalo de decrecimiento, tengo que hacer algo como lo que hice en el primer intervalo. Bueno, este sería el gráfico aproximado de la función, ¿sí? Ahí ya tendríamos todo. Bueno, vamos a hacer algo. Eh, Les voy a dar un ejercicio y los voy a dejar 10 minutos para que ustedes lo resuelvan. Después de eso, ustedes me van a contar cuál es la resolución que obtuvieron, ¿sí? Eh, a ver si está acá. Bueno, esta función, ¿sí? Lo que les pido que hagan con esta función es el análisis de función. ¿Qué es hacer el análisis de función? Esto que estamos haciendo. Hallar el dominio, hallar los puntos críticos, intervalos de crecimiento, máximos, mínimos, asíntotas verticales, horizontales, todas esas cosas, ¿sí? El enunciado sería el mismo enunciado que recién, ¿sí? Este. Dominio, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento, asíntotas y un
un gráfico aproximado, ¿sí? Voy a dejar el Zoom abierto, voy a cortar el audio y nada, me quedo acá. Si quieren consultar, consultan. Y lo que voy a hacer es darles 10 minutos y después de esos 10 minutos, ustedes me van contando qué es lo que hicieron, ¿sí? ¿De acuerdo?
Cuando está resuelto, ustedes me avisan por el chat, ¿sí? Los que lo van teniendo. El tema de las asíntotas, dejémoslo, no lo hagamos, ¿sí? Hagamos lo demás, para que no sea tanto.
Chicos, todavía no... ¿Nadie lo terminó todavía? Perfecto. Bueno, les dejo 2 minutos más, 5 minutos más. Recuerden lo que les dije, o sea, la idea es que yo estoy acá, no me fui. Así que si se tragan algún paso, me pueden preguntar. Igual lo vamos a resolver, pero digo, para no tener un tiempo muerto. Bueno, dale, voy a hacer la derivada entonces, a ver cómo queda. Bueno, nadie pudo llegar al resultado final de máximo o mínimo, o, o el esbozo del gráfico, algo de eso. Bueno, parece que no llegó nadie. Bueno, hagámoslo entonces. Hay que hacer la... Bueno, primero calculemos el dominio, ¿no? De la función. ¿Cuál será el dominio de la función? El dominio de f. ¿Esto lo hicieron? Ah, bien, Micaela está haciendo la tabla. Perfecto. Todos los reales menos el cero. No, 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 Lautaro. Fíjate que si vos querés evaluar esta función, hay algunos números que no te dan, ¿no? Por ejemplo, logaritmo natural de, vamos a poner, -5 el cuadrado. Y acá no sé, -5 puse, -5. Error matemático. ¿Por qué me da error matemático, Lautaro? ¿Qué les parece? Porque dentro del logaritmo natural lo que tiene que ser mayor a cero ahí, 0,1 para arriba, tiene que ser mayor que cero siempre. Exactamente. Un número más grande que cero, ¿sí? Puede ser 0,0001. No tiene por qué ser mayor a 0,1, ¿sí? Eh, entonces, hay dos cosas que hay que tener en cuenta en relación al dominio. X tiene que ser distinto de cero, en eso tenés razón, Lautaro, pero esto viene por parte del denominador de la función, de esto, denominador. Mientras que, por el lado del logaritmo, tenemos esta otra restricción que nos acaba de mencionar recién. No, no sé quién me habló. ¿Alejandro? Sí, Gracias. Que nos dijo recién Alejandro que es que x, que es la cuenta que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que cero. Si nosotros tenemos en cuenta estas dos cosas juntas, nos termina quedando que el dominio son los números mayores que cero, ¿sí? Fíjate que vos, al pedir x mayor que cero, ya estás diciendo que x no va a ser cero, es distinto de cero. ¿Por qué? Porque es mayor, ¿sí? Bueno, ahí está el dominio de la función.
¿Cómo va esa tabla, Micaela? Bueno, vamos a hacer la derivada, que era por lo que me preguntaron, ¿sí? Tengo que hacer regla del cociente. Abajo, siempre el de abajo al cuadrado sin derivar, sea x cuadrado. Arriba tiene que ir la derivada de este por x sin derivar. La derivada del primero es baja el 2 por el logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Que es 1 sobre x. Por el de abajo, que es esta x, sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. ¿Sí? La derivada del de abajo, que es x, es un 1 por 1. Bueno, así me queda la derivada. A ver si se puede simplificar, que era el problema. Primero fíjense lo siguiente. Tengo un 1 sobre x y un x multiplicándose. Esas dos cosas se simplifican, ¿sí? Así que esto lo puedo simplificar. Me va a quedar 2 logaritmo natural de x menos logaritmo natural al cuadrado de x. Bueno, eh, yo con esto me parece que ya está. O sea, no sé, habían llegado Lautaro, que me decías que te costaba simplificar la derivada. ¿Había llegado hasta una expresión más o menos así? ¿O era esta que la querías simplificar más, digamos? Yo ya con esta expresión me parece que está bien. Eh, por ahí se simplifica más, pero no veo por qué eso sea necesario, digamos. ¿Sí? Con que tengas una expresión de la derivada, aunque sea fea y larga, está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver ahora si podemos encontrar puntos críticos. Ese es el tema. Es decir, yo tengo que igualar a cero y tengo que ver si puedo despejar eso, ¿sí? Entonces, si yo igualo a cero, me queda 2 logaritmo natural de x menos logaritmo natural al cuadrado de x igual a cero. El tema es, ¿puedo despejar esta ecuación o no puedo despejar esta ecuación? Acá pasa el x cuadrado multiplicando, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es, busco puntos críticos. Busco puntos críticos. ¿Está bien? Como siempre. ¿Cómo se buscan puntos críticos? Igualando a cero. Paso el denominador multiplicando y me queda esta ecuación. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tenemos acá? Llevando el logaritmo natural de x cuadrado para el otro lado, dividido el logaritmo natural de x. Eh, Eso no me gusta mucho porque Pues, me bueno, estás diciendo o que pase dividiendo el logaritmo de x y podría valer cero el logaritmo de x, dependiendo de cuánto valga la x. Entonces yo estaría pasando dividiendo una expresión matemática que no sé si no vale cero. Y yo no puedo dividir por cero. Ponerla factor común entonces. factor común me gusta más. Eh, la exponencial todavía no, Lautaro. Falta un poco para la exponencial. La exponencial primero tenés que tener un logaritmo solo. Acá tenemos dos logaritmos. ¿Dónde pongo la exponencial? ¿En qué lugar? No queda claro. Lo que voy a hacer es sacar factor común. Acá hay una cosa que se repite en los dos sumandos. Yo tengo dos sumandos acá, este y este. Y tengo un factor común a ambos. ¿Cuál es? El logaritmo. Lo saco del factor común.
Y acá hay dos opciones. El logaritmo natural de x es igual a 0, o esta es la solución que te ibas a perder si vos pasabas dividiendo el logaritmo. Esta solución no la ibas a obtener. ¿Sí? Así que ojo con esto de pasar dividiendo. ¿Sí? Es mejor siempre factor común. Bueno, tenemos estas dos opciones. Eh, Acá sí voy a hacer lo que me dice Lautaro, pero recién ahora. ¿Sí? Entonces, este logaritmo, ¿cómo despejo la x? Paso el logaritmo para la derecha como una función exponencial, me queda e a la 0, e a la 0 vale 1. Este es el primer punto crítico. Y acá hago lo mismo, parecido. Paso el logaritmo restando y paso el logaritmo para el otro miembro como una función exponencial, e al cuadrado. ¿Sí? Esos son mis dos puntos críticos. Entonces, tengo el dominio, tengo los puntos críticos. Fíjense lo siguiente, acá yo tengo una expresión para la derivada. Esta derivada es una función continua en su dominio, ¿sí? Es decir, no tengo ninguna asíntota, ¿sí? O mejor dicho, pues, en realidad sí puedo tener una asíntota, pero en lo que es el dominio, que son los x mayores que 0, ¿sí? No tengo discontinuidades. La función logaritmo es continua en su dominio, ¿sí? Que son los reales positivos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago la tablita. Pongo los dos valores que encontramos para los puntos críticos, que son 1 y e al cuadrado. Y acá, bueno, voy a poner, díganme ustedes tres números para poner. Acá, acá y acá. ¿Cuál pongo primero? Acá. Un medio, yo diría. Tendría que ser, claro, 0,5. tendría que ser algo como 0,5, 0,6, 0,7, 0,2. ¿Qué pasa con el 0? ¿Qué pasa con el -1? El número que nosotros pongamos acá en nuestro cuadro va a ir adentro de la función derivada, que es esta. La función derivada tiene como dominio este que escribí recién. El 0 no está en el dominio. Yo si le pongo un 0 a la función derivada, la calculadora me dice error matemático. Y lo mismo si le pongo un -1. Así que tengan cuidado porque si no pueden pasarles ese tipo de cosas, vamos a poner 0,5. Vamos a poner acá un 2 y vamos a poner acá, nos tenemos que fijar cuánto da e al cuadrado, que es 7,4 más o menos, Sí, así que acá ponemos un 10. Bueno, y agarro la función derivada, y la tengo que evaluar en esos números, ¿sí? A ver, voy haciendo la cuenta.
Acá me da negativo. Acá me da positivo. Y en el último me da negativo, ¿sí? Acuérdense que lo que me importa, digamos, yo hice la cuenta, pero lo que me importa en realidad es el signo solamente, ¿sí? Eh, bueno, ¿cómo quedan entonces los intervalos de negatividad y perdón, de negatividad, no, de decrecimiento y de crecimiento? Bueno, el intervalo de decrecimiento será aquellos dos intervalos en donde tengo signos negativos, es decir, desde, desde 0 hasta 1.com, desde e cuadrado hasta más infinito. Y el intervalo de crecimiento desde 1 hasta e cuadrado. Fíjense que no voy hasta el menos infinito, ¿sí? Acá, en este primer intervalo. Paro en el cero. ¿Por qué? Porque no me puedo ir afuera del dominio, ¿sí? Lo mismo que hoy para la elección del punto. En los ejercicios anteriores fuimos hasta menos infinito porque no había un problema con el dominio de ese lado. Bueno, tengo los dos intervalos, tengo mis dos puntos críticos, así que clasifiquemos los puntos críticos, como les decía hoy. Por ejemplo, este punto crítico, el 1, ¿es máximo o mínimo? Váyanme poniendo ahí en el chat el x igual 1. Este, ¿qué es? ¿Máximo, mínimo o ninguno? Bueno, tengo dos que dicen mínimo, ¿sí? Está bien, es mínimo. ¿Por qué? Porque a la izquierda la función es decreciente, viene así. Y a la derecha la función tiene un más, quiere decir que es creciente. ¿Dónde queda el 1? Acá abajo. Y entonces en x igual 1 se alcanza un mínimo. Se alcanza un mínimo. Y vale, ¿cuánto vale? Tengo que agarrar la función y evaluarla en 1. Es poner un 1 acá, en la x, en la función original, ¿sí? Vale 0. En x igual e al cuadrado hay un ¿qué? Hay un, fíjense, acá está el e cuadrado. Antes de e cuadrado la función crece. Después de e cuadrado la función decrece. O sea que el e cuadrado te queda arriba, máximo. Hay un máximo y vale. ¿Cuánto vale? Tengo que ir a la función original y poner acá un e al cuadrado, ¿sí? Bueno, da un número horrible, me parece. A ver. Bueno, me da un número raro. Me da f de e al cuadrado es 1,47. ¿Sí? Eh, bueno, a ver si podemos dibujar esta función aproximadamente. Eh, ¿Cómo sería? Bueno, dejémosla sin dibujo, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos hacer un dibujo acá. Se los muestro.
A ver si el dibujo más o menos es coherente con las cuentas que estuvimos haciendo. La función entonces es, tenemos acá, logaritmo natural. Bueno, esta es nuestra función. Bueno, acá sucede, ¿ven este punto que está acá? Es el número 1, ¿sí? En el eje X. Eh, y se ve por el dibujo que es un mínimo, ¿sí? O sea que en ese sentido, esa parte de la cuenta nos dio bien. Tenemos un punto crítico en el 1 y vale 0. Fíjense que toca el eje X ahí, ¿sí? Después tenemos otro punto, que es este, que es un máximo, ¿sí? Ese máximo es, fíjense que cae entre el valor 5 y el valor 10, ¿sí? Este máximo. Esto es la continuación del dibujo que sigue por acá, ¿sí? Como, fíjense los valores del eje X. Acá llega hasta 3 el dibujo y acá te da el dibujo entre del 5 en adelante, del 5 al 15. Este máximo se alcanza en un punto del eje X que está entre 5 y 10, más o menos ahí por el medio, que corresponde con el e cuadrado, ¿sí? 7 y pico. Y el valor máximo es 0,5 más o menos, 0,55 por ahí. A mí me había dado 1,47. Un error de la cuenta, ¿sí? Un error que tuve en la cuenta. Vamos a hacerlo de nuevo. Tengo que poner el logaritmo natural de e al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y abajo va el valor de x. Yo estoy evaluando en e cuadrado, así que ahí tengo que poner e cuadrado. Y bueno, me da 0,54, no me da esto. Había hecho mal la cuenta. Más o menos 0,54. O sea que es coherente con el gráfico, ¿sí? Eh, no, en realidad este ejercicio lo estoy sacando, Lautaro, que me preguntás por las asíntotas, de una guía que hay acá, y en realidad no pide las asíntotas, pide lo siguiente. Sale el dominio de f, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos, ¿sí? No estoy haciendo las asíntotas, simplemente. Bueno, vamos a hacer uno más. De nuevo, sí, hagamos como recién. Se los dejo y lo hacen ustedes. 10 minutos y lo resolvemos, ¿sí? Vamos a hacer esto. Les pido cuatro cosas. Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, máximos y mínimos, ¿sí? Sin asíntotas, sin dominio. Igual el dominio es súper fácil en esta ecuación. Son todos los números reales. Así que ya de por sí no tenemos asíntotas verticales. Eh, Sin asíntotas y sin dominio, ¿sí? Estas cuatro cosas, ¿sí? Así que bueno, los dejo pensando 10 minutos. Yo me quedo acá. Si quieren consultar algo,
pregunta. ¿Cómo van las derivadas? ¿Tenemos algún punto crítico?
No sé si el 3 es un punto crítico, me parece que no, ¿eh? ¿Alguien más, aparte de Sebastián, llegó a algún punto crítico? Bueno, los espero a que lleguen a algún punto crítico. Eh, Parece que no gusta mucho el método porque arrancamos como 18 personas y ya somos 13, pero a mí me parece que es lo mejor porque tienen la posibilidad de encontrarse con los inconvenientes y seguido de eso tener la resolución de eso por el docente. Eh, Encontrarse con alguna traba y hacer una consulta. Tal vez no están con una hoja a mano, pero bueno, estoy dando tiempo, así que nada, los dejo un poco más. Esta derivada la verdad que no es muy difícil, así que debería salir. Pero bueno, ahora en un ratito la vemos. Son, ya les digo, dos puntos críticos los que deberían salir de esta función. Bueno, me alegro, Agustina, que alguien esté de acuerdo con eso. Sí, a mí me parece bueno. O sea, la primera parte les doy ejemplos y después los dejo que trabajen y yo estoy acá igual y los vamos a hacer. Eh, bueno, volviendo al ejercicio. ¿Tenemos puntos críticos o no tenemos puntos críticos? Como les dije, eran dos. No sé si alguien llegó a algún valor.
Bueno, vamos a hacer la derivada, ¿sí? Derivada de f, la derivada del primero es un producto, ¿sí? Así que tengo que hacer la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del segundo? ¿Cómo derivo esta exponencial? Este es el punto clave. Hasta ahora la derivada viene siendo una pavada. Sebastián me dice que queda igual. Es verdad, queda igual. Esta es la derivada de la exponencial, perfecto. Pero esta exponencial no es e a la x, es e elevado a cierta fórmula que tiene una x. Entonces no termina acá. Va bien, pero falta. La exponencial queda igual. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Es una composición, ¿sí? Como dice Lautaro, es una composición. Hay algo en el exponente, tengo que derivar el exponente y multiplicar acá por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? Es una función lineal menos 2 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo queda la derivada? Puedo escribirla de la siguiente forma. Puedo sacar de factor común esta exponencial, que se repite en los dos sumandos. Eh, entonces, busco puntos críticos, ¿sí? Busco puntos críticos, igualando a cero, y acá hay un por, ¿sí? Entonces tengo dos opciones. 2x más x cuadrado es igual a cero, o la exponencial es igual a cero. Esta exponencial igual a cero no va a aportar soluciones. La exponencial, nosotros sabemos que e elevado a cualquier número siempre es positivo, ¿sí? Así que si tenés e con una fórmula con x igual a cero, nunca te va a dar soluciones. Por este lado, en cambio, lo que podemos hacer es sacar la x de factor común y nos queda así. Entonces acá tenemos dos opciones que son x igual a cero y x igual a menos 2. Profe, tengo una pregunta ahí. Sí. ¿Qué le pasó al menos 2 quintos de antes? Ah, perdón, me lo olvidé. Qué Por bárbaro. eso yo me estaba asustando. Sí, no. Tenés razón, me lo olvidé. No sé por qué. 2 quintos, es verdad, tenés toda la razón. Menos 2 quintos. Acá me queda. Bueno, a ver, hice bastante lío. Voy a copiarla acá al lado, el primer factor. 2x menos 2 quintos de x cuadrado, gracias por avisar, igual a cero. Entonces, saco igualmente de factor común 2x y me va a quedar 1 menos un quinto de x, igual a cero. Perdón la desprolijidad. Entonces, de nuevo, tengo un producto otra vez. Entonces, son dos opciones. 2x es igual a cero o 1 menos un quinto de x es igual a cero. Esta opción me dice que x es igual a cero, es un punto crítico. Y esta opción de acá despejo, cuando despejas esto te queda x igual a 5. Entonces, esos serían nuestros dos puntos críticos, ¿sí? Y con ellos armamos la tablita. Acá no hay asíntotas, la derivada es una función continua, así que no hay que, simplemente ponemos los dos puntos críticos y listo. No hay que poner ningún punto que no esté en el dominio ni nada más, solamente los puntos críticos en este ejemplo.
Y elijo valores, ¿sí? Como siempre, menos, no sé, menos uno, 1 y 6, ¿sí? Y bueno, tengo que agarrar la fórmula de la derivada de la función y evaluar, a ver qué signos me dan acá, ¿sí? Así que bueno, me voy a poner a hacer esa cuenta. Eh, esto, esta derivada, tengo que evaluar e ir poniendo acá, cuando x vale menos uno, acá cuando x vale uno, y así voy completando el cuadro, ¿sí? Bueno, voy a ir poniendo, como siempre, los signos. Negativo, positivo, y en el 6 me da positivo también. Bueno, entonces, eh, ya sé. A ver, hay un máximo en, hay un mínimo en dónde hay un máximo y en dónde hay un mínimo. Hay máximo y hay mínimo, hay alguno que falte, no hay máximo. Perfecto, no hay máximo. Muy bien. Este no va. ¿Y mínimo? ¿Dónde hay un mínimo? En cero. Muy bien. En el cero hay un mínimo. ¿Por qué? Este signo menos me dice que a la izquierda del cero la función viene bajando. Este signo más me dice que acá, a la derecha del cero, la función va subiendo. Entonces el cero queda en un pozo, ¿sí? Un mínimo. Entonces tengo un mínimo en x igual cero. Y vale, ¿cuánto? Lo que valga la función f en el cero. Voy acá, pongo el cero y me da cero. ¿Sí? Vale cero. Coincide el valor del mínimo con el punto en donde se alcanza. Y esto es lo que se llama un punto silla, ¿sí? Eh, a ver, no estoy absolutamente seguro de ese signo. No, perdón, este daba signo negativo, disculpen, ¿eh? Acá le erré yo. Vi otro número, vi mal. Es negativo este. Así que, así que entonces sí hay un máximo, ¿sí? Este es el mínimo. Y acá hay que decir entonces que hay un máximo en x igual a 5 porque la función va para arriba y después va para abajo, entonces queda así. Y acá hay un punto arriba que es se alcanza en x igual 5. ¿Y cuánto vale? Y vale lo que valga f en el 5 que bueno, es poner el 5 acá y hacer la cuenta. Eh, bueno, les dejo la cuenta a ustedes. Tengo el máximo, tengo el mínimo. Escribamos para terminar los intervalos. Intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. El intervalo de crecimiento es de 0 a 5, ¿verdad? Donde tengo el positivo. Y los intervalos de crecimiento son de menos infinito a 0, unión de 5 a más infinito.
Bueno, ahí tengo los máximos y los mínimos y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, lo único que nos queda es hacer esta cuenta, ¿sí? Se los dejo, es poner el 5 acá simplemente y, y hacer la cuenta. A ver, ¿qué nos quedaría? 25 por, y si pongo el 5 acá en la X, se simplifica con el 5 de abajo y me va a quedar -2 más 1. O sea, 25 por e a la -1. O esto es igual a 25 sobre e. Este sería el valor del máximo, 25 sobre e. Bueno, eso sería todo, ¿sí? Lo que más o menos se intentó dar en la actividad 9 sobre estudio de función, ¿sí? Así que bueno, nada, voy a dejar de grabar.